Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la asistencia, por dedicarle una hora de su tiempo a seguir enriqueciéndonos con temas que seguramente van a ser de mucho impacto y favorable para sus organizaciones. Soy David Ávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU, gremio principal e institucional líder en el fomento de buenas prácticas, gestionando el talento, potenciando a las organizaciones para que éstas tengan un mejor impacto con los colaboradores. A Perú este año cumple 60 años de vida institucional. Estamos ya preparando un evento. Pronto les estaremos dando mayores información. Venimos trabajando de la mano con 7 comunidades lideradas por especialistas, por personal muy ad hoc, con mucho expertise en los temas, comunidades como relaciones laborales, compensaciones, empleabilidad, seguridad y salud en el trabajo, diversidad e inclusión, donde tenemos el agrado de tener a un representante hoy en el conversatorio. Tenemos también bienestar social, así que escríbanos para conocer más sobre lo que viene haciendo la asociación, además de excelentes beneficios que cuentan nuestros asociados, horas de asesoría gratuitas, presencia de marca, participación en la revista, una revista digital que estamos llegando ya a más de 7,000 lectores por edición, y esto nos enorgullece porque es una revista con un contenido importante que ayuda a todas las personas. Uno no se suscribe a la revista. Si los tenemos en la base de datos, les haremos llegar la información porque queremos que esta información sea para todos y la puedan compartir. Síganos también a través de Facebook, LinkedIn, Instagram, donde venimos compartiendo nuestros eventos, las actividades y acciones que viene haciendo la asociación. Cada comunidad tiene una participación muy activa e importante para lograr el crecimiento del país. Tenemos el agrado también, hoy día estamos más de 135 personas conectadas. Esperamos que se conecten un poco más, seguro en breves minutos. El tema es súper potente, ¿no? El reset empresarial, el cual va a estar dirigido, llevado de la mano de Fernando González, quien es socio fundador de Big Mom Executive Search, promotor de la diversidad y sostenibilidad en las organizaciones, experiencia general en multinacionales y liderazgo en la selección de ejecutivos, ejecutivas para empresas del sector industrial y servicios. Además es consultor en la implementación de buenas prácticas empresariales, cuenta con un MBA en Centrum Católica, posgrados en Recursos Humanos e Inteligencia Competitiva y licenciado en Ciencias Militares. Muchas gracias, Fernando, por contar contigo, como siempre, y también contar contigo en la comunidad de diversidad e inclusión. También tenemos el honor y el agrado de contar con Percy Marquina. Actualmente es director general de Centrum, PUC Business School y profesor principal del Departamento Académico posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se desempeña como profesor visitante de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA y profesor honorario de la Merchant School of Management. Es miembro también del equipo fundador de Centrum PUC Business School. Muchas gracias, Percy, por este, por este momento que vamos hoy día a compartir con los asistentes. Algunas recomendaciones a los asistentes. Pueden utilizar la opción del Q&A para hacer sus consultas. Ahí les pido que coloquen a quién iría dirigida la pregunta, ¿no? A Fernando o a Percy, y nosotros lo vamos llevando hacia el final de este conversatorio, que estará más o menos entre 50 minutos y una hora. Así que nuevamente muchas gracias, Fernando. Percy, le dejo el escenario todo suyo. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes con todos. Gracias por la invitación.
y vamos de lleno pues a los temas de fondo, ¿no? Y nos hemos puesto de acuerdo con Fernando de tal manera que tengamos 4 bloques en los que vamos a ir pimponeando entre nosotros y complementándonos. Y en ese sentido le voy a dar pase a Fernando para que aborde el primer bloque sobre el que hemos concordado, que es las principales tendencias a nivel global. Fernando, por favor. Muchas gracias, Percy, gracias a David y un saludo a todas las personas que nos están acompañando, así como también un profundo agradecimiento a Perú por la invitación. Bueno, hemos elaborado, como dijo Percy, un viaje rápido por 4 bloques. El primero de ellos tiene que ver con las tendencias en el mundo. Y es que como personas activas en el mundo de los negocios, en organizaciones que crean valor, es importante situarnos qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias, cuáles son las corrientes más importantes que hay que tomar en cuenta en nuestro actuar en el día a día. Entonces quisiera empezar con un punto que es el de las tecnologías emergentes, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad virtual, el Internet de las cosas, el learning machine, ¿no? Que hoy, en estos tiempos de cuarentena mundial, se ha puesto mucho más en valor, dado que son recursos muy importantes para la transformación de nuestros negocios. Como profesionales, como ejecutivos, es importante no solo un conocimiento superficial, sino también cuál es la aplicación que le podemos dar en nuestras respectivas organizaciones. Otro aspecto fundamental es la diversidad, ¿no? Las principales corporaciones del mundo han decidido desde hace varios años que parte de los objetivos estratégicos del negocio sea tener cada vez organizaciones inclusivas, ¿no? En un país como el nuestro, donde más del 80% de empresas todavía no tienen políticas de diversidad e inclusión, es significativamente un reto importante. Y no solamente por ser un deber ético que las organizaciones y todos nos comportemos con respeto en igualdad de oportunidades, sino que la diversidad trae consigo la competitividad, fomenta la innovación, la creatividad, entre otras cosas. Otra área de gran importancia tiene que ver con el compliance o el cumplimiento, ¿no? Los directorios, los propietarios de las empresas cada vez son más cuidadosas en su relacionamiento con los grupos de interés y en el riguroso cumplimiento de la ley y las mejores prácticas, no solamente de mercado, sino de sus propios sectores. Por ejemplo, si estás en el sector farmacéutico, si estás en el sector construcción, entre otros. Entonces, los profesionales tenemos que poner una especial atención, cero tolerancia con los incumplimientos a las normas dentro de este ámbito, ¿sí? Internacionalmente, creo que es importante también tomar en cuenta esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que durante el periodo del presidente Trump fue mucho más agudo, ¿no? Esta guerra de aranceles, que termina teniendo daños colaterales a diferentes países según el producto o servicio que pudiese estar relacionado, ¿no? En nuestro caso, China es hoy el primer socio comercial de Perú, y aun cuando no hemos tenido una balanza que se haya movido de forma considerable, podríamos estar trabajando en algún sector cuyo giro de negocio sí podría haberse afectado, así que ese es un elemento no menor. Otro aspecto es el de la sostenibilidad. Uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, BlackRock, dispuso a través de su presidente ejecutivo en una carta durante el 2020 que todos los consejos directivos tenían que incorporar dentro de sus objetivos estratégicos indicadores de sostenibilidad, por una razón bastante pragmática, pero que tiene por supuesto de fondo también razones colectivas o sociales, y es que no hay futuro empresarial si no cuidamos el planeta, ¿no? Es un razonamiento muy sencillo, pero que todavía demanda un proceso de repensar cómo introducir estos elementos dentro de nuestros esfuerzos de competitividad, ¿no? Otro
Otra tendencia que lo hemos vivido nosotros cada cierto tiempo es el del cambio climático, ¿no? Que hace varios años atrás había como una corriente de duda o escepticismo, ¿no? Si es que la actividad del hombre, la actividad de la empresa realmente generaba un impacto en el cambio, y si el cambio finalmente tenía o no algún tipo de influencia en las variaciones del clima, ¿no? Bueno, consecuencia del cambio climático es el calentamiento global, ¿no? Y también está la contaminación atmosférica, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, hay en promedio entre 7 y 9 millones de personas al año que fallecen como consecuencia de la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, las empresas tenemos que trabajar de forma muy responsable en nuestra huella de carbono. Fer, ¿te congelaste? Y se está viendo con bastante expectativa, es la participación de los centennials en las empresas, ¿no? Nuestros nativos digitales, ¿no? Ya hace algunos años recuerdo cuando habían conversatorios muy extensos respecto a los cambios que tenían que hacer las organizaciones por el ingreso de los millennials y tener que adaptar políticas y transformar incluso su propuesta de valor laboral. Hoy el salto es aún más desafiante, es exponencial, ¿no? Hay otros intereses, otras motivaciones, el equilibrio vida-trabajo, causas sociales, en fin. Esta nueva población, superior al 25% de la población laboral del mundo, ya está entrando a las organizaciones, y las empresas, los profesionales, tenemos que crear los espacios adecuados para que se puedan incorporar de forma positiva y, por supuesto, se amalgame con toda la estructura, todo el tejido organizacional. La competitividad cada vez es más exigente, ¿no? En estos tiempos es mucho más complicado, ¿no? Y que guarde un equilibrio, ¿no? Con otros elementos fundamentales como el propósito que debe tener la organización, ¿no? Hacer más y mejor con menos recursos, ¿no? Un desafío enorme para los profesionales, donde la tecnología es una excelente aliada, ¿no? Y finalmente, la pandemia, ¿no? Del cual vamos a hablar en el bloque que corresponda a los desafíos de Perú, pero que llegó y ha cambiado casi por completo la forma en la que vivimos y, por supuesto, la forma en la que operan nuestras organizaciones, ¿no? Percy. Gracias, Fernando, para complementar un poquito las ideas que nos comparte Fernando y enganchar con el tópico que me tocaba, que era cómo esto puede definir el rol de las corporaciones, ¿no? Fernando nos ha explicado el contexto general y un poquito me toca aportar sobre eso que tiene que ver con las empresas. Bueno, para los que no me conocen, yo estudié economía en la universidad y después hice mi MBA, y terminando mi MBA me comencé a desarrollar en el mundo del marketing, llegando a ser el presidente de la Sociedad Peruana de Marketing. Y de ahí ya por cosas del destino pasé a la academia y bueno, acá estoy como director de centro. Entonces, yo les quiero compartir mi visión de este contexto y del rol de las corporaciones desde esa perspectiva económica marketera, ¿no? Entonces, yo diría dos aspectos fundamentales que como miembros de los equipos directivos de nuestras organizaciones no debemos dejar de considerar, y que eran siquiera en materia de mis clases básicas de marketing, y Fernando seguro recordará, se le generará un déjà vu. Una de ellas, muy simple, es entender para atender, ¿no es cierto? Entender para atender, es decir, en la medida que yo entienda a mi consumidor, a mi industria, a mi país, a mi contexto, a mi industria a nivel global y al mundo global en la medida que impacte en mi negocio, mayores posibilidades tendré de desarrollar estrategias para atender mejor a mi consumidor, a mi comunidad, etc. O sea, entender para atender, esa es una primera aproximación. Y la siguiente aproximación, como profesional, al igual que todos ustedes,
es decirles que cuanto más sé y cuanto más leo y cuanto más estudio, solo sé que nada sé. Y esa es, diría yo, la actitud de todo buen académico, en el que no se cree poseedor de la verdad, sino que trata de entender, conocer mejor, ¿no? Entonces, les voy a graficar con un ejemplo y de ahí entro a darle elementos de contexto global. En una conversación reciente en redes sociales, a propósito de un tema de recursos humanos, leí un comentario en el que alguien decía algo así como, ¿y qué se creen estos al llamarme colaboradora? Yo no soy una colaboradora, yo soy una empleada. Ok, y honestamente les digo que cuando yo leí eso no entendía nada, porque es más, yo era promotor de hablar de colaboradores y dirigirme a mis colaboradores como colaboradores porque entendía, yo percibía, imaginaba que eso tenía un sentido de mayor involucramiento, de mayor respeto, ¿no? Pero resulta que lo estaban leyendo totalmente al revés. Ujú. Entonces, ¿cuál fue mi actitud? Decir, a ver, hay algo que yo no estoy entendiendo, hay algo que tengo que conocer. Entonces, decidí a partir de ese momento que yo me iba a integrar a redes, o sea, o a grupos y a grupos de personas que yo anteriormente no interactuaba porque no quería estar discutiendo. Entonces decía, o sea, antes de esa situación, todos mis públicos en mis redes eran aquellas que pensaban como yo, que habían estudiado más o menos como yo. Entonces éramos, por decir de alguna manera, monotemáticos, monocordes, y todos éramos, permítame usar el acrónimo pero en el sentido que éramos parecidos, ¿no? Éramos gente como uno. Lo que eso pueda significar mal o bien, pero ya, digamos, ¿no? De la misma edad, de la misma orientación, ambos profesionales, ya. Pero ninguno de ellos me ayudaba a entender qué estaba pensando esta persona, ¿no es cierto? Un influencer relevante cuando estaba haciendo ese comentario. Entonces decidí, oye, ¿sabes qué? Me voy a enriquecer, por decir de alguna manera, con todos los que no piensan como yo. Bueno, muy bien, para hacérselo corto, después de unas semanas logré entender el punto. O sea, esta persona estaba decodificando que cuando a ella o sea, ella interpretaba que cuando le decían colaborador, estaban insinuando que no merecía una retribución por su trabajo, sino que era como, oye, ven a dármelo gratis, es como me estás haciendo el favor de ayudarte. Entonces, cuando ella decía, no, yo soy una empleada, lo que estaba queriendo decir es, oye, aquí hay una transacción profesional en la que tú me respetas y por eso me pagas. No me vengas a hablar de colaborador porque suena que yo te estoy haciendo el favorcito y lo puedo hacer gratis. Ok, muy bien. Entender para atender. Entonces, en esa perspectiva de entender para atender, eh, les quiero dar algunas consideraciones generales para robustecer, complementar lo que ha dicho Fernando. En un libro publicado por Philip Kotler hace 5 años, que era Marketing 3.0, él, a propósito de explicar por qué tenía que cambiar el marketing, hizo un análisis del por qué tenía que cambiar. O sea, no era solamente el floro de que, oye, a mí se me ha ocurrido una nueva manera de enfrentar el marketing, sino que partía de un análisis que es el que quiero compartir con ustedes muy rápidamente, porque nos afecta a todos, incluido a los directores de recursos humanos y a todos los empresarios y a las empresas. El antes y el después es la Internet, porque lo que la Internet ha permitido es que la gente que antes no podía conectarse entre ella porque no estaba geográficamente cerca, porque le era económicamente inaccesible, hoy día todos pueden estar informándose al mismo momento en todas partes y participando activamente en una manera de comunicación. Muy bien. Eso, fuera de las ventajas de la Internet, lo que ha hecho es que, digamos, utilizando el análisis porteriano de equilibrio de poderes, el poder ya no está solamente, digamos, en la empresa. Voy a ponerlo así.
en un sentido social, el poder ahora está en todos aquellos que participan en la Internet. Porque, por ejemplo, el otro día, ¿no? Creo que Totus se equivocó en el precio de un televisor de pantalla plana que lo estaba vendiendo a 35.000 soles por un error. Y pretendió desdecirse, pues no, porque estaba perdiendo un montón de dinero. Le cayó encima todas las redes, lo comenzaron a denunciar en Indecopy. En una hora tuvo que aceptar regalar los televisores que había vendido perdiendo un montón de plata, porque mayor iba a ser el riesgo reputacional, etcétera, producto de esa interconexión. Ya. Ok, eso es lo que dijo Kotler. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver tremendamente, porque eso significa que no solamente pueden afectar nuestros negocios, los que trabajan con nosotros y los que consumen nuestros productos, sino todos aquellos que no consumen nuestros productos, pero se sienten afectados o interesados en lo que hacemos. Y entonces ya no importa solo lo que yo piense, sino más importante aún de lo que yo piense, es qué perciben y qué piensan ellos de mí. ¿Ok? Ya, entonces, académicamente hablando, el Perú ha crecido significativamente en los últimos años. Y entonces creemos que eso es suficiente para proponer que todo siga igual. ¿Ok? Entonces, dos datos. Y no hablo de Perú, hablo de dos datos internacionales. Un libro reciente publicado por Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto? Y presidente de la Asociación de Economistas de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: es inherente al crecimiento la desigualdad. ¿Qué es lo que él había constatado en sus estudios? Y es un premio Nobel, ¿eh? O sea, no es un Percy Marquina, es un Nobel. Entonces, ¿qué es lo que dijo este señor? Que el crecimiento existe, genera mayor riqueza, sí, pero también genera implícitamente por limitaciones, eventualmente, de la propia estrategia, desigualdades. Eso no quiere decir que el modelo per se necesite ser cambiado, pero lo que sí dijo, y nosotros no acabamos de considerar, es lo siguiente. Él dijo, la clave es asegurarnos que nadie quede rezagado durante mucho tiempo. ¿Ok? Ya. En un artículo publicado en el Comercio en esta semana, el profesor, el comentarista Díaz Barbarini de la Universidad de Lima, puso un dato que me pareció sorprendente. ¿Qué cosa es lo que dijo? En Colombia, y por tanto, igual Perú, una persona que hoy día vive de una percepción de desigualdad, se va a tomar 300 años para que sus hijos pasen a la situación de clase media que él aspira. Entonces, el problema no es que haya desigualdad, es decir, hay que eliminarla, tender a eliminarla. El problema es que el tiempo que nos damos para cambiar esas condiciones es tan prolongado que le estamos quitando la esperanza a la gente. Y entonces, si resulta que nuestro modelo de funcionamiento y nuestro quehacer empresarial no le está brindando oportunidad a la gente para tener una esperanza, y digo yo, no de 6 meses, pero una esperanza de que por lo menos mi hijo, ¿no es cierto?, va a tener una condición de vida radicalmente diferente a la mía, eso es un problema. Entonces, eso es una paradoja que tenemos que ser conscientes. Hay crecimiento, ha habido reducción de la pobreza, sí, a nivel global, pero también a nivel de Perú, pero también producto de esta paradoja, también se ha aumentado la desigualdad. Y la otra paradoja es la siguiente. Tendemos a creer que a mayor crecimiento, mayor ingreso y por tanto mayor felicidad. ¿Ok? Y eso tampoco es necesariamente cierto. Este mismo premio Nobel ha publicado otro libro más reciente este año que se llama Death of Despair. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? Las muertes por desesperación. ¿Qué cosa es lo que él ha identificado? Que en los Estados Unidos la esperanza de vida de los blancos no hispanos ha comenzado a reducirse y que el 30% de las muertes en el mundo por suicidios, desesperación, drogas y todo se producen en los Estados Unidos. Entonces, lo que estoy queriendo hacer es, desde el punto solamente estadístico, parece que a mayor ingreso, no sé, mayor soledad, mayor desesperación, mayor individualidad, y no es felicidad.
Entonces, algo no está acabando de funcionar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa frente a eso? Si nosotros creemos en la iniciativa privada y el sector empresarial genera y moviliza el 70% del PBI del mundo y concentra al talento del mundo, no exclusivamente, pero mayoritariamente, pues, si generamos y movilizamos el 70% del PBI, administramos el 70 al 80% del talento que ustedes reclutan, ¿no es cierto? Que ustedes contribuyen a formar. Entonces, ok, yo no voy a hablar porque no es materia de la conversación qué tiene que hacer el gobierno de las elecciones. De lo que vengo a hablar es qué tienen que hacer las organizaciones. Entonces, las organizaciones no pueden tener un comportamiento como funcionaba antes, cuando no había internet, cuando la gente no tenía cómo conectarse para reclamar. No significa que antes no tenía derecho a reclamar. Significa que ahora la magnitud de la interconexión del reclamo, ¿no es cierto?, va a ser muy rápida y tengo que reaccionar. No puedo quedarme sentado y no reaccionar. Entonces, yo creo que ese es, si quieren, la principal preocupación. ¿Cómo somos capaces de desarrollar modelos de negocio de mercado, pero que generen mayor valor social cada vez? No solamente generando el necesario bienestar y lucro individual y lucro empresarial, sino generando modelos de negocio que generen a su vez valor social incremental para que ayudemos al ecosistema a hacerlo sostenible. O sea, no Sí, solamente por el tema de la pandemia, ¿no?, sino sostenible en términos de que la gente tenga esperanza y no quiera incendiar la pradera. claro, Percy, y en esa misma línea es innegable los beneficios que a lo largo del tiempo ha generado el capitalismo o el libre mercado a la humanidad. Creo que hay un montón de ejemplos, desde la estimación de vida del hombre, la capacidad de poder elegir productos y servicios, el transporte, las comunicaciones, etc., ¿no? Pero en este contexto de desigualdades que se han agudizado como consecuencia también de esta pandemia, antes de la pandemia ya existía un reclamo sobre el rol de las corporaciones, ¿no? Y cuestionamientos que se convirtieron incluso en barreras muy importantes para el desarrollo de las inversiones, etc. ¿Cómo hay que entender desde nuestra posición como ejecutivos, ejecutivas, como profesionales, cómo entender ese rechazo justificado, no justificado, argumentado, y cómo desarrollar capacidades para poder generar una respuesta sostenida en el tiempo? Yo creo que pasa por lo que comentaba anteriormente, es que tenemos que cambiar el chip, el ethos y el propósito de la organización. Entonces, justo ayer atendí a una presentación de un profesor de London Business of Economics, el profesor Elderman, y claro, él decía que en el capitalismo original, el del entrepreneurship de Schumpeter, la gente no hacía empresa solo por decir, voy a ganar plata. O sea, ¿qué voy a hacer para ganar plata mañana? No. El concepto es, veo un problema y lo quiero resolver, o sea, hay un propósito, y a propósito de resolver el problema, termino ganando plata. ¿No es cierto? O sea, ejemplos que seguramente todos conocemos. O sea, Ford no es que se puso a pensar, ¿y ahora cómo hago para ganar plata? Identificó un problema social relevante en su momento, ¿no es cierto? Oye, la gente tiene caballos y solo los ricos tienen autos súper selectivos. Sí, satisfacer una necesidad. Satisfacer una necesidad. Mi propósito es satisfacer la necesidad. Y ideó pues su sistema, su modelo empresarial que funcionaba en ese momento, y consecuencia de eso rompió el mercado, abasteció el mercado y se hizo millonario. Sí. Ok, pero ese es el sentido de propósito. Entonces, a lo que voy es, de alguna manera lo que nos ha pasado es que no nos estamos presionando lo suficiente al interno de la organización, con la creatividad, con la innovación, para tratar de identificar los valores sociales asociados a nuestro quehacer empresarial, ¿no es cierto? No significa renunciar a la rentabilidad, no significa renunciar a nada, pero significa tener un chip diferente. Un ejemplo de este chip diferente, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional, Vodafone, que es una empresa multinacional con sede en Italia, de telecomunicaciones. Ok, ¿qué es lo que está haciendo Vodafone? Está desarrollando billetera electrónica sin uso de dinero bancario, tipo China con el WeChat,
Y con eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo, digamos, que los servicios financieros lleguen a los más pobres de ese país en África. Ok, lo que quiero destacar es lo siguiente. El negocio de la empresa es vender celulares y dar este servicio de Internet. Ok, pero esta empresa ha encontrado en el proyecto de incluir a los más pobres a través de servicios de microfinancieros no bancarios, abarata los costos, los masifica, y obviamente todos aquellos que quieren tener el servicio van a comprar un celular y van a comprar un plan de datos. Entonces, ha encontrado lo que Porter llamaría valor compartido, ¿no es cierto? En el que no hay contradicción entre el valor social y el valor económico, es cuestión de buscar la oportunidad de negocio y el business case, o lo que Elderman llama, hay que hacer crecer la torta. O sea, no significa estar peleándonos qué pedazo de la torta te doy a ti, qué pedazo de la torta te doy me lo quedo yo. Oye, hagamos crecer la torta de tal manera que manteniendo o incluso creciendo mi parte de la torta, tengo más torta para distribuir. Creo que ese es el reto, el chip. Excelente. Muy bien. Gracias, Percy, por darnos este panorama amplio sobre el nuevo rol que deben cumplir las organizaciones con este enfoque social y un propósito que sea trascendental, ¿no? Que a través de la satisfacción de necesidades se pueda generar valor económico también, pero con un equilibrio entre los grupos de interés. La parte que viene es hacer un pequeño repaso de lo que está ocurriendo en el país para entrar ya de lleno a lo que vendría a ser esta suerte de nuevo perfil gerencial para los desafíos que tiene nuestro país, ¿no? Bueno, el primer punto para hablar de lo que está ocurriendo tiene que ver con la gobernabilidad. No voy a entrar en muchos temas de carácter político, pero indudablemente las empresas operamos dentro de un sistema, dentro de un país, de una estructura de gobierno, con reglas de juego, ¿no? Y creo que cae muy preciso hablar de la gobernabilidad estando a 76 días prácticamente del bicentenario, ¿no? De cumplir 200 años de la independencia, ¿no? Y esta gobernabilidad creo que es una tarea pendiente para todos como ciudadanos. Creo que un reflejo bastante elocuente es que en los últimos 5 años, que es el periodo natural de un presidente, hemos tenido 3 presidentes, ¿no? En 5 años, ¿no? Eso indiscutiblemente afecta las políticas de gobierno, las iniciativas, el gasto, la calidad del gasto, y entre otras cosas, ¿no? Además de ello, tenemos hoy unas elecciones muy difíciles y complejas, con 2 participantes que se encuentran en las antípodas políticas, ¿no? Lo cual ha generado también una polarización como consecuencia de la fragmentación de partidos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con este concepto esencial de la gobernabilidad, que es la estabilidad institucional y jurídica que permite que se generen las tomas de decisiones y acciones de la gerencia pública en beneficio de los ciudadanos, lo que hace es generar incertidumbre, ¿no? Esa es la foto, digamos, que tenemos la mayoría de las empresas, la falta de predictibilidad respecto a las inversiones, no tener la seguridad de los retornos esperados, y como consecuencia de ello, pues se posterga aún más la capacidad de generar empleo y a su vez el consumo, y que toda la rueda de la economía y los beneficios que esta genera, pues se vea postergada, ¿no? Yo en este contexto de gobernabilidad quisiera traer una idea que me parece fundamental, y es la del rol ciudadano, ¿no? Porque somos profesionales, somos ejecutivos, en algunos momentos ejercemos también un rol empresarial, directivo, de liderazgo, pero por encima de todo ello está el que somos ciudadanos. Somos ciudadanos que tenemos deberes, pero también tenemos derechos, ¿no? Y suele ocurrir, quizás Percy tú tengas otra mirada, pero lo que yo observo es que este rol ciudadano se activa como mágicamente cada vez que hay elecciones, ¿no? Y después vienen los resultados y tendemos a golpearnos el pecho con los resultados que se obtienen, ¿no? Yo creo que es importante, como ocurre en otros países, que ese rol, ese activismo como ciudadanos, no sea solamente en el momento que nos toque votar, sino
de una forma más sostenida, ¿no? Más frecuente, para que estemos bien informados, pero que también podamos exigir a nuestras autoridades aquello que nos corresponde, ¿no? Cierro este bloque de hablar sobre este momento de la gobernabilidad con dos cosas que son importantísimas, ¿no? Una es que la revisión sobre la ley de partidos, que es finalmente lo que va a traer como resultado que tengamos una buena gobernanza, y las reformas de segundo piso, ¿no? Que tan importantes para que den el salto exponencial instituciones que son claves, ¿no? Como educación, salud, la policía, los órganos de control, etc., ¿no? Otro aspecto, además de la gobernanza, es el relacionado a la economía, ¿no? El año pasado, nuestra economía se contrajo casi en 11.6%, y este año se espera que haya una recuperación casi de 9%, ¿no? Todavía ahí las cifras se están revisando, ¿no? Algunos de los sectores que han sido, digamos, menos golpeados han sido la agricultura, ¿no? Que ha performado de manera bastante regular, dado que es una de las actividades, pues, relacionadas a las necesidades básicas, que es la alimentación, ¿no? Y otra ha sido la minería, ¿no? Un sector altamente estratégico para el país, ¿no? Como consecuencia del incremento en el precio de los metales, principalmente el cobre y el oro, ¿no? En ese aspecto quisiera hacer una precisión, ¿no? Y es que el 60% de las exportaciones del país se deben a la minería, ¿no? Y tenemos un bolsón casi de 60.000 millones de dólares en inversiones mineras, del cual el 70% corresponde a cobre. Esto es bien interesante porque el cobre está asociado justamente a toda esta explosión tecnológica, y a los autos eléctricos, entre otros, que nos ponen en un lugar muy importante, ¿no? Las organizaciones, y acá ya termino para que podamos intercambiar algunas opiniones, las organizaciones hoy tienen un desafío gigante, ¿no? Respecto a este contexto económico, ¿no? Yo sitúo a las empresas en dos objetivos, ¿no? Si no eres una empresa que estás performando, digamos, bien, como consecuencia de la coyuntura, ¿no? Estás en dos momentos, o estás en supervivencia, o estás en recuperación, ¿no? Creo que los balance scorecards, si se les puede cambiar, digamos, por un par de ideas, podrían ser esas dos, ¿no? Y hay que conducir todo el sistema organizacional hacia esos dos objetivos: sobrevivir y recuperarnos de forma sostenida, ¿no? Para lograr ello, hay como 3 o 4 características que veo que son cruciales, que quisiera que sea el puente para conversar sobre el perfil de los gerentes. Uno de ellos es saber identificar las oportunidades de negocio. Todo ha cambiado. La forma de hacer las cosas, los atributos de decisión para consumir bienes y servicios, todo. Los perfiles, etc. Todo. Entonces las empresas tenemos que tener mucha precisión para identificar esas oportunidades de negocios, ¿no? Que son las mismas que han modificado, hay nuevas, en fin. Hay que saber cazar esas oportunidades de negocio. Lo segundo es desarrollar las capacidades necesarias para esta nueva realidad, ¿no? Hay que transformar los negocios, hay que repensar cómo actuar, cómo relacionarnos con nuestros grupos de interés, cómo producir de una manera distinta, ¿no? El tercer factor, y que me parece fundamental, y muy alineado al campo de mi expertise, es la de tener el talento adecuado, ¿no? Ya antes de la pandemia teníamos una escasez de talento en todos los niveles y en todos los sectores de la economía. Hoy esta escasez tiene un componente especial, y es que se requieren hoy competencias que antes de la pandemia no se visibilizaban, no eran necesarias, no se les ponía en valor, y hoy hay otras nuevas competencias que son fundamentales y críticas para lograr estos dos objetivos. ¿Bien? Así que este es el tercer bloque. Percy, ¿qué piensas al respecto?
Gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Complementando solo unas ideas de tu parte y de ahí enganchando con la que Sí. me toca. Eh, en esa misma línea del entender para atender que conversábamos hace un momento, nosotros en el mundo empresarial no podemos dejar de ver lo que ha pasado hace poco en Chile, lo que está pasando en Colombia, y no sé si ustedes, pero a mí me pareció muy gráfico, muy interesante. Circuló en redes un video de una presentación hace como 10 o 15 años, creo, de un libro que publicó Jaime de Altaos y que, en el que invitó a la presentación del libro al sociólogo Julio Kotler. Y entonces en ese video, Kotler dijo una cosa, dentro de muchas cosas que dijo, pues dijo una cosa Sí, sí. muy concreta, ¿no? Visionaria, muy visionaria. Visionaria, claro. Entonces, más o menos le dijo a Jaime, mira, si tú, o sea, si seguimos aplicando lo que tú dices y la visión que tú tienes, Sí. mira, en 15 años, no te sorprenda, por decir algo que, no me acuerdo el nombre, pero que el hijo de Abimael Guzmán esté postulando y salga presidente, ¿ya? Ok, o sea, a lo que voy es, eso que tú has dicho, que nos acordamos de las elecciones, es un problema real que tenemos, pero porque no estamos entendiendo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro mercado y a nuestros consumidores. Y no es que la cosa, o sea, siendo vital lo que pase en el proceso eleccionario presidencial, eso no va a ser lo determinante. Lo determinante lo vamos a vivir en un continuo durante los próximos 12 meses. Sí. Entonces, si no trabajamos con una visión de largo plazo para encontrar mecanismos escalables, de impactos cuantificables y de escalabilidad, vamos a tener problemas, porque otra vez, la gente no tiene esperanza. Entonces, ok, estamos ahorita dando esperanza transitoria, pero si no encontramos mecanismos que vean satisfechas parcialmente esas expectativas, vamos a tener problemas. Entonces, ok, eso no lo podemos dejar de perder de vista y trabajar en mi empresa, en mi industria y en mis gremios. Ok, y eso me lleva a cuáles son las competencias que necesitamos para eso. Entonces, siguiendo en lo que tú dices, y acá yo pensaba una metáfora, ¿no? O sea, el líder es, en un sentido, debiera ser o como una alcachofa o como una cebolla. ¿Qué es lo que quiero Ya. decir con esto? Ya. Que la realidad, el ambiente cambiante, volátil, la globalización, la digitalización, lo que hace es que las competencias y el talento con el que trabajé, con el que me formé y con el que tuve éxito en la empresa hace 5 o 10 años, Sí. no necesariamente me garantiza que tengo las competencias para los nuevos entornos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, claro. en este nuevo entorno, Percy, permíteme, sí, y se requiere una alta dosis de humildad para aceptar eso. así es. Y entonces, el hard skill es el soft skill. Ujú. Porque de eso que estamos hablando no son de las competencias duras, oye, que sepas pues manejarte en Excel, en PowerPoint, que manejes tus finanzas, que sepas calcular tus flujos financieros, que sepas interpretar tus betas del mercado. No quiere decir que no sean necesarias. Por eso es la figura de la alcachofa o la zanahoria. Son capas, capas y Ajá, capas claro, claro, claro. en la que la persona tiene que irse convirtiendo como un Superman, ¿no es cierto? Ujú, Cada sí. vez tengo que hacer más cosas que antes no sabía. Ujú. Ok, entonces, pero dentro de esas cosas que se requieren y que tú de alguna manera lo mencionaste anteriormente, eh, es que el nuevo líder tiene que tener un altísimo, no solo de humildad, Fernando, sino que yo diría de una tremenda sensibilidad Ujú. para saber escuchar y Ujú. entender a su equipo, a su gente y a su comunidad y su mercado, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, tiene que ser capaz de absorber, traducir, interpretar, decodificar. Entonces, Sí. fíjense ustedes, porque puede parecer retórico, pero les quiero, a ver, les quiero dar un ejemplo, ¿no?
no sé ustedes, yo le digo lo que yo percibo. O por ejemplo, ya uno que me pareció espectacular por contraintuitivo. Sí. Creo que fue ayer, Capeco, a página completa, publicó un comunicado presentando lineamientos, sugerencias para el que salga elegido. Bueno, lo que a mí me pareció sorprendente porque jamás lo había visto es que firmaba el comunicado el presidente de Capeco y el presidente del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Interesante, ¿no? O sea, digamos, eso le da pues un respaldo y una Sí, sensación claro. a que está hablando no solo por lo que yo quiero, sino por lo que queremos Sí, sectorialmente claro. hablando, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros, representantes empresariales, líderes gremiales, cuando salimos a dar opiniones, Sí. perfectamente válidas, justificables, pero nuestra manera de comunicar, nuestro modo de comunicar, da la percepción que lo único que estoy buscando es lo que me interesa a mí. Y no estoy pensando en el beneficio de todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, puedes lograr lo mismo, pero con una sensibilidad diferente, con una manera diferente. Entonces, para integrar eso que estamos conversando, y ahí no sé si complemento, distingo un poquito, Fernando. Sí. Yo creo que el reto que tenemos para adelante y que ya tenemos en pandemia, pero que, o sea, mi visión es, la pandemia va a ser una de las muchas pandemias que tenemos. O sea, ahorita tenemos el problema, digamos, ya teníamos el problema de bajo crecimiento, teníamos el problema de la inequidad, tenemos el problema del COVID, tenemos el problema de la falta de institucionalidad. Ok, no sabemos cuáles van a venir, pero van a venir. Sí, claro, sin duda. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que tenemos es que desarrollar una capacidad en la que tenemos pues, que ser super líderes, pero para manejar dos mundos paralelos. Necesito manejar el mundo de la sobrevivencia o del mantenimiento de mi negocio y simultánea y paralelamente manejar, diseñar, visionar mi modelo de negocio futuro. Sí, Porque claro. tengo que yo mismo programar la obsolescencia del modelo que no está satisfaciendo las necesidades que la realidad requiere. Sí. Y para cada uno de estos modelos, y ahí concluyo mi intervención, para cada modelo de negocio requiero culturas, equipos y estructuras diferentes. De pretender que voy a poder con la estructura del mercado de hoy, del modelo de hoy, diseñar, pensar y al ritmo al que estaba habituado pensar el nuevo modelo, no me va a caminar. Entonces, el reto es compaginar estas dos realidades Estos y dos tiempos, ¿no? estos dos tiempos. Sí. Pero no solo, esa es una condición, y la otra es que no es one shot, o sea, no es que va a pasar una vez, esto va a ser una maratón, ¿no es cierto? En la que no estás acabando de terminar el primero y la inteligencia artificial, la competencia, lo que sea, te hizo aparecer alguien que no tenías en el mapa, o sea, al igual que Pedro Castillo no estaba en el mapa para nadie en la primera vuelta, igualito, nos puede pasar un dispositivo, nos puede pasar un competidor, nos puede pasar una tecnología, etc. Entonces, necesitamos competencias diferentes, digamos agilidad, flexibilidad, pero sobre todo ética, humanidad y sensibilidad. El walk to talk es fundamental y ahí el rol de los gerentes de recursos humanos es imprescindible como defensores y promotores de una nueva cultura que acompañe los nuevos modelos de negocio que necesitamos. Sí, excelente. Gracias por esa precisión, Percy. Voy a cerrar este momento con algo bien operativo, ¿no? En el día a día a nosotros nos toca entrevistar ejecutivos, ejecutivas, profesionales de alta dirección, gerentes de primera línea, entre otros, ¿no? Y algo que es muy recurrente, algo que encontramos en lo que las organizaciones están buscando, es lo que yo he podido definir como una competencia mayor, ¿sí? Y esa competencia mayor es la competencia del emprendedurismo. Y quiero sustentar por qué.
¿no? En esta emergencia en la que estamos. Quisiera que todos hagamos el ejercicio de situarnos en nuestras organizaciones, las experiencias que estamos teniendo o que estamos viendo, por la que están atravesando nuestros principales líderes o lideresas, ¿no? Primero, el emprendedor no conoce la palabra derrota, ¿no? No existe. Eres resiliente por naturaleza. Nunca jamás te rindes. Eso es imposible en un emprendedor. Un emprendedor es decir, el que está con una empresa andando, ¿no? No importa si vienen 3 pandemias, el emprendedor, la emprendedora va a estar en pie. Se va a negar a rendirse, que es algo muy necesario hoy por las enormes complejidades y dificultades que hay. El emprendedor gestiona escasez, ¿no? Y hoy los recursos son finitos, los presupuestos se han reducido, los ingresos han bajado, somos mucho más conservadores para el uso de los recursos financieros, etc. Entonces el emprendedor, la emprendedora, por naturaleza, siempre gestiona escasez. Trata de obtener la máxima rentabilidad con los pocos recursos que tiene, ¿no? Lo tercero es que hay un liderazgo nato, ¿no? El emprendedor, la emprendedora no hace las cosas solo, tiene un equipo, ¿no? Que el liderazgo tendrá determinadas características, pueda mejorar, lo que fuere, es cierto, ¿no? Pero es finalmente un liderazgo, el que se ejerce y hace que toda la organización se mueva en una dirección, ¿no? Luego es orientado a resultados. Hoy no hay chance para prueba y error. No existe eso. Hoy tenemos que darle al clavo. Entonces el emprendedor, la emprendedora, tiene que comer, subsistir en ese mes o los meses que vienen en función al trabajo del día a día, ¿no? Entonces, te despiertas y te acuestas pensando en ese resultado, que es lo que hoy se necesita. Se necesita mucha precisión, ¿no? Estar muy enfocado, ¿no? Pensar fuera de la caja, pensar de forma creativa, ¿no? Hoy día no vendo este producto, no sé, lo cambio al día siguiente, utilizo las mismas máquinas, desarrollo otro producto. Si no me salió chaufa hoy, vendo arroz con pollo. Y así sucesivamente en los servicios o productos que cada organización administre, ¿no? Y finalmente, yo diría el optimismo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El emprendedor es optimista por naturaleza, ¿no? Y ese es un factor fundamental en estos tiempos, ¿no? Tenemos que tener fe, tenemos que creérnosla, ¿no? Ya nos estamos vacunando, la reactivación se va a dar más temprano que tarde, y tenemos que estar listos, ¿no? Tenemos que tener esas capacidades para enfrentar esta nueva recuperación, este nuevo crecimiento, este nuevo momento de florecimiento que va a llegar, ¿no? Bueno, Percy, vamos a cerrar la conversación. Te invito a que tú hagas el cierre, por favor, para que pasemos a un par de preguntas. Ahí está David ya que nos está tocando la campana. Perfecto. Sí, no, resumiría la conversación que hemos tenido en esta disposición a entender para entender nuestra realidad, entendiéndola mejor para servirla mejor. Hemos revisado juntos cuáles son los contextos, ¿no es cierto?, de tendencias de negocio, de tendencias económicos, sociales a nivel global y a nivel país, y cómo la empresa tiene que saber responder a esos retos, ¿no es cierto? Tratando de mantenerse y sobrevivir y simultáneamente ser capaz de crear los nuevos modelos que requiere para competir en el futuro. Y para hacer eso se requiere un nuevo tipo de habilidades, de competencias de los equipos y de un liderazgo que no es individual sino institucionalizado. Y en ese liderazgo institucionalizado, y con eso concluyo, los equipos de recursos humanos y los altos directivos de recursos humanos tienen un rol fundamental porque son los que son capaces de crear ese cambio cultural que se requiere. Entonces, esa es un poquito la concatenación. Muchas gracias, Percy. Yo solo voy a dar 2 ideas y ahí termino. Es la importancia de humanizar nuestras organizaciones, ¿no? Estos valores que Percy describió también, ¿no? La compasión, la solidaridad. Tenemos que vernos con más respeto, con más cariño, más empáticos, ¿no? Asumir conscientemente el impacto de nuestras decisiones en los sistemas, en las personas, para que podamos darle esa cuota extra de calidad, de humanidad
y de esa forma poder generar un valor compartido y, por supuesto, impactar positivamente en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Percy y Fernando, ahí excelentes comentarios, maravillosa exposición, muy interesante la información. Realmente la gente, los más de 190 que han estado conectados, o que siguen conectados, están ahí entusiastas con lo que se ha conversado. Javier Castillo dice, en los nuevos tiempos las habilidades blandas tienen mayor relevancia. Conocer el manejo de emociones ayudará a las empresas en los nuevos tiempos. ¿Podrían explicar un poco más este tema, Percy y Fernando? Sí. Ok, en este caso no sé si comienzo yo y le doy el paso a No, Fernando. dale, Percy. Por habilidades blandas, queremos referirnos a aquellas actitudes y competencias que requiere tener la persona. Entonces, por ejemplo, un aspecto que yo quería destacar, habilidad blanda, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de acompañar en la presentación del ex CEO de Alicor, ¿no es cierto?, en el que contaba la trayectoria de la empresa. Y entonces una cosa que pude identificar era la siguiente, ¿no? Él se había formado como economista en la Católica hacia los años 70, lo cual quiere decir que él llevó 2 años de estudios generales y nunca pensó que iba a estar en una actividad empresarial, ¿no? Ok, ¿qué cosa fue lo que ocurrió? Que ya estando en la empresa, esa capacidad de tener una formación humana plural en su formación básica, en la que no solamente tenía una orientación tecnocrática, sino que había estudiado, revisado antropología, arte, qué sé yo, le daba una visión de científico social, de capaz de tratar de entender la realidad, ¿no es cierto? Y de codificar el comportamiento del consumidor. Ya, esa es una habilidad blanda. El problema de esas habilidades es que son las más difíciles de formar. O sea, no es porque llevas un tallercito te convertí en líder. No porque llevaste una sesión de mindfulness te convertiste Un experto. en un experto. Bueno. Al contrario, el problema es ese, ¿no es cierto? En el Claro. que tenemos que ser capaces en el reclutamiento de identificar a aquellas personas que tienen, digamos, estas predisposiciones entre genéticas y naturales de poder florecer con la capacitación que le podamos dar. Y ese es un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo entender. La otra es, por ejemplo, la del anterior CEO de Liderman. O sea, ese CEO ha tenido un proceso paralelo de crecimiento personal frente a las adversidades de la vida, porque incluso perdió un hijo, ¿no es cierto?, recientemente. Pero él, pero además es muy interesante porque él fue marino. Ok, entonces Sí, lo que Javier. quiero decir es, claro, Javier Calvo Pérez, o sea, un militar que termina teniendo una sensibilidad mayor que cualquiera de los empresarios y funcionarios con los que yo he trabajado, en las que él personalmente es capaz de darse el tiempo para ir a visitar las casas de sus colaboradores, ¿no es cierto? Para entender, involucrar y generar el engagement humano con ese colaborador. Ok, eso no lo aprendió en ningún sitio. Sí. Es más, yo creo que sí lo debe haber aprendido incluso en su formación de marino, porque los marinos saben que a la hora de la batalla, si ellos no lideran por el ejemplo y no comprometen a su gente, tronaron, porque nadie le va a hacer caso pues a la hora de la guerra, cuando te tienes que poner el pecho, y si tú solo estás pensando en la tuya, nadie te va a seguir. Entonces, ellos saben que su éxito depende de que los demás crean y confíen en ellos. A eso nos referimos con habilidades blandas. La otra habilidad blanda es, diría yo, el autocontrol. ¿No es cierto? La capacidad de serenarte e intentar no decir las cosas que se te ocurre que tendrías que decir y que de repente tienes todo el derecho a decirlas, pero porque piensas en los impactos y en los efectos que vas a tener sobre la gente. ¿No es cierto? O sea, lo que tú le dices a alguien no se lo olvida. Lo tiene ahí guardado, esto es análisis transaccional, se guarda sus estampillas y en la primera que pueda se la va a cobrar. Esos son ejemplos concretos de habilidades blandas. ¿No es cierto? No son las únicas, pero son ejemplos. De repente Fernando puede ampliar y dar muchos otros ejemplos. Sí, y yo solo agregaría
la importancia de tomar en cuenta que las emociones preceden a las acciones, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas, son eso, son emociones, ¿no? Y hay que aprender a ver con respeto la individualidad de las personas, porque todos tenemos una cosmovisión, una cultura, una experiencia social, una formación propia, que no tiene por qué ser la misma a la de otros o de la persona con la que interactúo. Entonces mis emociones son mías, no le pertenecen a otros. Partir solamente de ese principio de respeto, de reconocimiento de la individualidad, es un paso fundamental para poder generar empatía, ¿no? Creo que eso es algo que nos podría servir en cualquier espacio de interacción humana. Sí, buenísimo. Pregunta también Edwin Chávez Alarcón, envió un correo, creo que nos vio por Facebook. Pregunta, ¿es necesario que un gerente se involucre con el seguimiento de los procesos y, de ser necesario indicar, transformarlos digitalmente? A ver, esto depende del tamaño de empresa de la que estemos conversando, ¿no es cierto? Claro, si yo soy el gerente de una empresa multilatina, una empresa multinacional, voy a ser el gerente del banco y tengo pues 40 oficinas a nivel nacional y X sedes, no hay manera que yo pueda ni deba estar. A ver, el primer punto es el siguiente. Todo depende cuál es tu modelo de negocio y cuáles son las necesidades que tú crees que vas a tener. Entonces, ok, lo pongo muy rápido. Si resulta que tu entorno es estable, voy a imaginar ya un proyecto minero y no en elecciones, ¿ok? Digamos, en la que tienes 5 años de por lo menos que las cosas siguen igual, por la naturaleza del negocio y de la industria, todos son proyectos de largo plazo, ¿no? Proyectos de exploración por los próximos 10, o sea, de largo plazo. Ok, Claro. muy bien. Ahí probablemente te puedes meter pues, en el detalle de todo aquello que tu tiempo te da y cuantificando el valor, costo-beneficio de la intervención. Pero si estás en un negocio como el de la banca, en donde está en constante evolución, donde resulta que los fintech te están bombardeando y comenzando a Sí, quitar claro. share de mercado, Y que si las tú tienes que crees, y terminas comprándolas al claro, final del no, no, día. pero a lo que voy es, a lo que voy es, como tu entorno es totalmente dinámico y impredecible, tu rol no puede estar en todos los procesos porque simplemente dejas de ser el líder, el visionario que tu organización requiere. Tú lo Sí, que necesitas es empoderar a tu Así gente es. para que tu gente sea capaz de generar rápidamente emprendimiento, o sea, multiplicidad de proyectos de emprendimiento. Tú solito sí, no vas a poder. Tú sí, tienes que estar digamos, y para eso eres el gerente, pero estoy hablando, claro, de grandes corporaciones con gran equipo de gente, con grandes recursos y con multiplicidad de proyectos. Si yo estoy en una empresa mediana y pequeña, por favor, tengo que estar en todo, pues porque somos pocos, teóricamente, y sí. soy el emprendedor, y eso conoce. A ver, los señores añaños cuando recién partían, ¿no es cierto? Obviamente estaban en todo, Sí, toda la claro. familia estaba en todo, no se podían dar el lujo de no estar. Entonces todo Ujú. depende también del ciclo de vida de la organización, en qué momento y en qué etapa estamos, ¿no? Sí, Este, en términos generales, yo creo que el refrán aplicaría, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo. sí, Entonces, pero sí, eso sí. no quiere decir que estés chequeando todos los procesos y viendo toda la plan de todo el mundo. Pero es que no te puedes desatender, ¿no es cierto? Por ejemplo, una anécdota que contó Leslie Pierce en la presentación de su libro, Ujú. lo que está reflejada en su libro, era la siguiente, ¿no? Eh, que un gerente le preguntó, oye, ¿y tú por qué no te apareces y nunca me preguntas nada? Entonces le dijo, mira, el día que te pregunte, preocúpate porque significa que algo has hecho mal. Así es que si te he puesto en la Sí, posición es para que tú hagas todo bien y creo que tienes la competencia para hacerlo. O sea, si no me Exacto. estoy metiendo es porque estoy viendo los resultados y todo está caminando. Cuando sí, vea que no camine, preocúpate porque me voy a meter a detalle a chequear qué cosa pasó, ¿no? Tal cual. sí, sí. Por ahí, última pregunta, creo, ya estamos 7 Sí, sí. y 8 de la noche. Eh, el nuevo gerente post-COVID ahora requiere formas disruptivas de pensar. Por lo tanto, ¿consideran ustedes que el talento debe ser híbrido? Es decir, que conjugue los nuevos enfoques y generar valor desde los órganos de gobierno para poder monitorear situaciones complejas, preguntó Augusto Varas.
Yo, A mí, sí, déjame, Fernando. Sí, gracias, claro, por gracias, favor. Francisco. La última parte estuvo un poco confusa, pero me voy a concentrar en la primera parte de la pregunta. Ujú. Los líderes, las lideresas, tenemos, y recupero nuevamente esta palabra de la humildad, que yo la encuentro tan importante, tan clave en estos tiempos, ¿no? Tenemos que reconocer que necesitamos desarrollar nuevas capacidades, nuevas formas de entender nuestras organizaciones, nuevas formas de entender el mercado, nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Tenemos que potenciar habilidades que de pronto antes no las teníamos tan desarrolladas, habilidades sociales. A mí me gustan dos tipos de ideas relacionadas a la inteligencia, ¿no? Me gusta mucho el concepto de la inteligencia sistémica, ¿no? Darnos cuenta que somos parte de un todo, ¿no? Es más, esto lo puedes trasladar a la comunidad, es decir, si yo me vacuno, pero tú no te vacunas y vives al costado de mi casa, indudablemente sigo teniendo un problema, ¿no? Y eso se traslada también a las organizaciones, pero hoy en día, darnos cuenta que somos parte de un todo, no solamente a nivel organizacional, a nivel comunitario, social, país, continente, región, en fin, es muy importante. Internalizar el concepto de la inteligencia sistémica te hace mejor líder, lideresa, porque vas a poder incorporar en la toma de decisiones ese factor de cómo contribuyo, si genero valor o ayudo para que otro genere valor, siendo que todos vamos a vernos beneficiados, ¿no? Y el otro es el de la inteligencia espiritual, ¿no? Ujú. Yo tuve la suerte hace un par de años, a través de una persona maravillosa que es Jorge Medina, que me hizo esta pregunta cuando lo entrevisté. Me dijo, Fernando, ¿has trabajado tu inteligencia espiritual? Y recuerdo que cuando regresé a mi casa, me hice esa pregunta rebotó en mí muchas veces, ¿no? Y conforme fui explorando y descubriendo ese lado humano, esa sensibilidad, esa forma de leer mi entorno de una manera distinta, es lo que me permitió conectar con una serie de elementos que antes yo no los veía o no les daba valor, y que hoy son, para mí, indispensables en mi actuar. Y eso me ha generado un montón de oportunidades, me ha abierto un montón de posibilidades que antes no las tenía, ¿no? Entonces, yo espero que estas dos experiencias, pues, sirvan para que otras personas también se hagan esa pregunta, ¿no? Sí, Percy, tú querías comentar también. Sí, en la misma línea, o sea, regresando a mi metáfora de la cebolla o eh, ¿cómo fue la La otra que La dijiste? alcachofa, alcachofa. la La alcachofa. alcachofa. Entonces, a lo que voy es, el gerente y el líder tiene que ser multilingüe, entendiendo por multilingüe los diversos lenguajes que tiene que conocer. Y otra vez, depende de qué tan volátil es tu sector, de en qué momento de tu ciclo de vida te encuentres. Voy a dar un ejemplo, no como Sí. regla, sino solo para consideración. Recientemente, el decano de una de las mejores escuelas de negocios del mundo, después de 10 o 15 años de extraordinarios resultados, Sí. fue reemplazado por alguien que no estaba en la línea de carrera Uh-huh. y que nadie esperaba que fuera promovido a la posición. ¿Qué tenía? O sea, y no sé las razones, estoy haciendo un análisis desde lejos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenía el nuevo gerente que no tenía el anterior? Ujú. Era que el nuevo gerente se había formado en todos los temas de la industria 4.0. O sea, venía del mundo de la analítica de datos, vendía del mundo de la inteligencia artificial y tal. Entonces, solo quiero pensar, lo que el sector de la educación, que lo hemos vivido ahora con la pandemia, al identificar todas las carencias, necesidades y oportunidades que tenemos, lo que debe haber pensado el directorio de esa universidad y de esa escuela de negocios es que esa universidad tiene que cambiar rápidamente y muy rápidamente en muy corto tiempo, ¿no? Y que esperar que se forme el extraordinario líder, digamos, de ayer, no les va a tomar demasiado tiempo y no tienen tiempo para esperar. Ujú. Entonces, depende de la urgencia y del modelo de negocio y la volatilidad de tu sector. Ujú. Entonces,
No quiere decir que todos tengan que ser ingeniero de sistemas y que estén a cargo de la empresa. Pero es que, digamos, o nos volvemos multilingües y aprendemos no a programar ni a digitar, pero sí a entender y conocer las oportunidades, las amenazas que nos pueden generar este tipo de realidades, y entonces o las adquieres tú o contratas a extraordinario parte de tu equipo, Sí, o otro tiene que ser el perfil que va a liderar tu equipo, ¿no? Si estás en el directorio, sí, ¿no es claro, cierto? sí, sin ninguna Es- duda. y, Sí, y yo, miren, una anécdota que de marketing, pero que aplica a esto también, ¿no? sí, Este, hace muchos años, en un reclutamiento, el gerente de una empresa multinacional me llamó a pedir un egresado. Encantado, ¿no? Para ayudarlo a su proceso de recolocación. Entonces, la típica. Bueno, ¿cuáles son un poquito, dame el perfil del puesto? Entonces, para No hacerlo hay rápido, nada, pídele 20 céntimos, no hay nada. disculpe. Ok, el ejemplo es el siguiente, o el ejemplo era el siguiente, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos? Oye, que haya estudiado su MBA, que estuviera en la primera posición y todo lo que ustedes hubieran puesto en el perfil, ya. claro. Pero además me dijo que haya nacido en San Juan del Lurigancho y que esté viviendo ahí o en Villa El Salvador. Yo no entendí porque seguramente de todos los requisitos, todos los primeros los iba a poder encontrar en el otro, no sabía cuántos alumnos podía tener con ese perfil, pero me extrañó la especificidad. Entonces le pregunté, y dime, ¿y estas consideraciones por qué? Y entonces su respuesta fue, el mercado está cambiando tan rápido que no tengo tiempo de enseñarle al candidato que voy a contratar. Así es que lo que necesito es contratar a alguien que ya conoce y tiene la sensibilidad para entender al mercado emergente al que quiero atender mañana. Ya, eso mismo aplica a lo que estamos conversando. O sea, depende de la naturaleza del mercado que requieras, si tienes el tiempo de esperar y formar, o si te urge y es rápido y dinámico lo que quieres, tal vez lo más inteligente es buscar a alguien con un perfil que hoy día no tienes dentro. Ujú. De acuerdo. Bueno, 7:15 de la noche. Estoy bastante contento de esta presentación, de los comentarios. Fer, vamos a enviarte algunas preguntas que hay en internet. A ver. Voy a enviarte, Fer, algunas de las preguntas que han quedado en el aire para Sí, trabajarlas con Percy y encantado. ver de colocarlas en la siguiente edición de la revista para poder al final terminar de nutrir y redondear estas ideas que puedan haber quedado en el aire. Percy, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Fernando, gracias también por la iniciativa, por sumar a Centrum y a Bigmon en este conversatorio. A los asistentes interesados pueden escribirnos a perú@perú.com con alguna información adicional que quisieran de la asociación. Síganos también a través de nuestras redes y saber también qué otros temas les gustaría que abordemos y también speakers que podamos traerlos para seguir nutriendo de contenido al sector empresarial, organizacional del país. Muchas gracias, Fernando, Percy, un Excelente. fuerte abrazo, muy buenas Muchas noches. Igual, un gracias. abrazo, Hasta luego, buenas cuídense. noches. Chao Cuídense, Fernando, chao David. gracias, Mucha salud. Chao, Gracias. hasta luego. gracias. Hasta Cuídense luego. todos. Gracias.